Buenas noches, mis hermanos. Cordial saludo a todos mis hermanos de San Brendan que en esta noche nos sintonizan para nuestro estudio de Biblia. Sean bienvenidos a los que ya están en el aula de nuestro salón de clase. También bienvenidos a todos mis hermanos que nos van a estar sintonizando a través de estos medios de comunicación, a través de mi canal de YouTube. Sean bienvenidos todos. En esta noche vamos a iniciar nuestro estudio mirando el libro de Ezequiel. Ya casi estamos finalizando el periodo de los libros de los 4 profetas mayores. Solo nos quedará por estudiar el libro del profeta Daniel. Recordemos que este estudio de Biblia es un estudio no profundo, pero tampoco un estudio así sencillo. Es un estudio espiritual más que todo, para que nosotros aprendamos a buscar cuál es el mensaje de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de estos libros. Más que todo es un estudio de Biblia utilizando el método de la lección divina. Recordemos que la lección divina nos permite hacer una lectura orante de la palabra de Dios, identificándonos en los diferentes personajes que nos presenta la Sagrada Escritura. Lo mismo utilizamos las acciones, los verbos de estos personajes y las actualizamos encontrándonos nosotros dentro de estos personajes, dentro de esta situación que nos presenta la Sagrada Escritura. Recordemos que la palabra nos dice, Hebreos 13:8, es Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre. Y la palabra es Jesucristo. Él es la palabra, así nos lo dice Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Entonces nosotros estamos aprendiendo a través de la lección divina a encontrar qué me dice Dios a mí en este momento, en este texto bíblico que yo estoy leyendo. No solamente leemos el libro como un libro más de la Sagrada Escritura o como un momento histórico que en su debido tiempo ocurrieron estos hechos. No, los hechos los actualizamos trayéndolos a nuestra propia vida, buscándonos nosotros dentro de este libro lo que Dios quiere revelarnos a nosotros en este momento de nuestra vida y de nuestra historia. Para ello iluminamos el texto siempre con los textos del Nuevo Testamento, recordando siempre que el corazón de las Sagradas Escrituras es Jesucristo, que no podemos leer ningún texto del Antiguo Testamento sin iluminarlo con la plenitud de la revelación que la tenemos en el Nuevo Testamento, y la plenitud de la revelación sabemos todos que es nuestro Señor Jesucristo. También iluminamos los textos de la Biblia con el catecismo de la Iglesia. Todos debemos de tener un catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde está contenido pues todas las verdades de la fe, de nuestra fe católica. En el catecismo de la Iglesia nosotros aprendemos a ir estudiando estos textos bíblicos, algunas partes que de pronto a nosotros se nos son difíciles de comprender, pues nosotros vamos ahí también leyendo y comprendiendo, iluminando de una mejor manera algunos temas que para nosotros son difíciles de entender. También es bueno tener un vocabulario bíblico. Personalmente a mí me gusta mucho el libro de vocabulario bíblico de Heder, ¿verdad? Es un libro hermoso, un poco caro, ¿verdad? En el precio para adquirirlo, pero es muy útil para diversidad de palabras que nosotros encontramos en la Biblia y que pues necesitamos ir descubriendo el significado. Muy bien, mis hermanos, esa es una pequeña introducción y motivarlos a ustedes a que sean asiduos lectores de las Sagradas Escrituras, no meramente como un libro que tenemos en la casa o como un libro que leemos, sino buscando qué Dios me quiere decir a mí en este texto que estoy leyendo. Ya en su momento Dios le dio un mensaje a ese pueblo para el cual fue escrito por el hagiógrafo o escritor sagrado,
pero también la palabra de Dios es viva y eficaz. Si es viva, es dinámica, está totalmente en movimiento. Y si la palabra es Jesús, es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces la palabra tiene ese poder intrínseco que actúa por sí misma, actúa por sí sola. Por ello es que es bueno leerla, escucharla, porque la palabra actúa dentro de nosotros, como nos dice Isaías 55, del 10 en adelante. Así como la lluvia baja y empapa la tierra, así es mi palabra que baja, cae en el corazón y en su momento dará su fruto. Bueno, con esa confianza, con esa disponibilidad, vamos a iniciar orando, preparándonos para irnos a nuestro estudio del libro de Ezequiel. Les invito a situarnos en nuestra Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Vayamos juntos y nos quedamos ahí en el capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel. Bueno, ya que estamos en nuestra Sagrada Escritura, en el libro del profeta Ezequiel, ahora iniciamos orando. Digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de los cielos, Padre amado, Padre bueno, Padre lleno de bondad, en esta noche venimos a tu presencia, Padre Santo, para pedirte que nos envíes la dulce presencia del Espíritu Santo. Derrama sobre cada uno de nosotros tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven en esta noche sobre cada uno de nosotros. Ven y acompaña a los que vienen en camino hacia esta clase. Ven y a los que ya estamos reunidos, tómanos. Danos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que podamos comprender, para que podamos saborear lo que tú tienes para nosotros a través de este sagrado libro. Ven, Espíritu Santo. Así como abriste las mentes y la inteligencia de los apóstoles, así también, Espíritu Santo, te pedimos que venga sobre nosotros y abras nuestra inteligencia. Sopla, Espíritu Santo, abre nuestra inteligencia, abre nuestra mente, para que podamos comprender las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. Ven, Espíritu de Dios, aquieta nuestros sentidos, aleja los ruidos exteriores y permítenos sumergirnos en el inmenso océano de amor y misericordia que es la palabra de Dios. Permítenos escudriñar las Sagradas Escrituras, permítenos conocer al Padre, conocer al Hijo y conocerte a ti, Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Sé tú el Maestro interior, tú que eres el único intérprete de las Sagradas Escrituras. Ven a instruirnos, ven a enseñarnos lo que debemos de comprender y asimilar para vivir cada día mejor como hijos e hijas de Dios, agradecidos, alabándole, dándole ese culto de adoración, de alabanza que nuestro buen Padre Dios se merece, y a nuestro Señor Jesucristo todo el honor y toda la gloria. Muévete dentro de nosotros, Espíritu Santo. Bendito seas y alabado seas por siempre, Espíritu de Dios. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También pedimos la amorosa intercesión de nuestra Madre Santísima, la estrella de la evangelización. María Santísima, que dijo que sí a la voz del ángel, que nos ayude a nosotros también a decir sí a la escucha de la palabra. María Santísima, que supo llevar el anuncio de la alegría gozosa de su Hijo en el vientre a esa visita de su prima Isabel, nos ayude también a nosotros ser portadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, portándolo dentro de nuestro corazón y llevándolo a cada lugar donde nosotros vamos. Mis queridos hermanos, iniciamos, bienvenidos los que vienen llegando, iniciamos el libro de Ezequiel. Vamos a revisar un poco el material. Tenemos título y autor.
Vamos a mirar que Ezequiel, que es autor del libro y que fue conducido por Nabucodonosor, si nos situamos históricamente en el contexto, estamos en el tiempo en que Jerusalén va a ser sitiada por Nabucodonosor y va a sufrir el pueblo de Israel la deportación a Babilonia. El pueblo de Israel que está asentado en Canaán y que han sido divididos. Acuérdense que hemos venido viendo la historia del pueblo de Israel, cómo surge la división después de la muerte de Salomón. De hecho, la palabra dice de que por la rebeldía, por el pecado de Salomón, por haber apartado su corazón de Dios, Dios mismo le dice a través del profeta que va a dividir su reino. Y así surgirá el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte y el reino del sur. Así será dividido el pueblo de Israel. En uno de ellos quedará Jeroboam y en el otro quedará Roboam. Jeroboam y Roboam. Así es dividido con el pueblo de Israel. Y es en ese contexto donde queda el asentado Jerusalén, la tribu de Judá. Es ahí donde estamos situados y ahí se encuentra Ezequiel. En el templo, en ese entorno del templo, ¿verdad? Y junto a la tribu, junto al reino al cual él pertenece, al reino de Judá, van a ser exiliados, deportados a Babilonia. En ese contexto histórico estamos situados. Todo ello solamente lo estamos resumiendo porque todo ello lo hemos venido viendo en los libros pasados, ¿verdad? El libro de Ezequiel es el ahora en el que estamos situados. Muy bien, decíamos que Ezequiel es el autor del libro y que fue conducido por Nabucodonosor a Babilonia, junto con el rey Jeconías. Allí vivía entre los cautivos de Tel Aviv junto al río Quebar. Esto lo leemos en Ezequiel 3:5. Si quieren vamos juntos y leemos Ezequiel 3:5. Lo leemos desde el capítulo 3, lo leemos desde el versículo 1. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sacia de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces me dijo, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Pues no eres enviado a un pueblo de habla oscura y de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a pueblos numerosos de habla oscura y lengua difícil, cuyas palabras no entenderías. Por cierto, si te enviara a ellos te escucharían, pero la casa de Israel no querrá escucharte a ti, porque no está dispuesta a escucharme a mí, ya que toda la casa de Israel es de dura cerviz y corazón obstinado. Paramos ahí. Si se fijan, estamos recordando las mismas palabras que Dios le dice a Moisés allá en el libro del Éxodo. Dios le dice a Moisés, este pueblo es de dura cerviz, ¿verdad? Y también esas mismas palabras las dirá Jesús en el Evangelio de Mateo cuando le preguntan que por qué Moisés permitía el divorcio, porque ese era un pueblo duro de cerviz y duro de corazón, dirá Jesús, ¿verdad? Por la dureza de su corazón. Entonces, mis hermanos, por 20 años, sigamos ahí con el material, por 20 años desde entonces no cesó de exhortar, consolar y mover a la penitencia a los judíos. Su estilo como escritor muy distinto del de Isaías y Jeremías. Sus visiones respecto al futuro eran mucho más grandes y completas.
En sus escritos, Ezequiel emplea por lo menos 100 veces la expresión hijo de hombre o hijo del hombre. En el libro de Ezequiel nosotros vamos a encontrar más de 100 veces la palabra hijo del hombre o hijo de hombre. Este es un título que Dios le dio, ¿verdad? Cristo también se aplica a este título más de 86 veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hijo del hombre. Vamos a ver el contenido doctrinal del libro de Ezequiel. En el contenido doctrinal, como ya lo hemos venido diciendo, son características las visiones que describe con los pequeños detalles y con abundantes símbolos, a menudo muy difíciles de entender. Solo Daniel y el Apocalipsis tienen un simbolismo tan parecido y complicado como el simbolismo y las imágenes que nos presenta el libro de Ezequiel. San Jerónimo llama a la última parte de este libro océano de las Escrituras y laberinto de los misterios de Dios, porque encontramos una diversidad de temas que nos parecen un verdadero laberinto, un océano que hay que profundizarlo, iluminándolo con lo que nos dice la revelación en el Nuevo Testamento, y iluminándolo con lo que nos dice la tradición, el magisterio de la Iglesia, a través de la diversidad de documentos y, como ya les decía al inicio, a través del catecismo de la Iglesia, a través de un buen vocabulario, un libro de vocabulario bíblico y también, por qué no decirlo, un diccionario teológico que todos los que nos dedicamos a querer profundizar más las Sagradas Escrituras debemos de tener a la mano para no caer en interpretaciones literales o fundamentalistas que nos pueden llevar a equivocar lo que Dios quiso revelarnos a través de su palabra. Entonces, toda una buena orientación para nosotros a través de una ayuda también podemos buscar a alguien que nos explique. Todo eso nos ayudará a ir seguros en lo que nosotros vayamos comprendiendo de las Sagradas Escrituras. Porque si no, como San Jerónimo dice, esa frase que él tenía, no, se nos va a convertir en un verdadero laberinto del cual no vamos a poder salir porque no vamos a entender lo que Dios quiso revelar en su momento al pueblo de Israel y actualizar para nosotros en este momento o contexto histórico que nosotros tenemos en nuestra propia vida y situaciones de la vida diaria tuya y mía. Vamos a ver la distribución y una nota anexa que siempre vamos presentando de cada libro bíblico. Tenemos que este libro está distribuido del 1 al 24, del capítulo 1 al capítulo 24, tenemos todas las predicciones sobre Jerusalén, todo lo que le va a acontecer a Jerusalén porque no quiere guardar la alianza. Dios, desde que hace la alianza allá en el capítulo 12 del libro del Génesis, más específicamente en el capítulo 17 del libro del Génesis, donde hace la alianza con Abraham. En el capítulo 12 inicia el llamado que Dios le hace a Abraham a salir de su tierra. En el capítulo 17, Dios establece la alianza con Abraham. Hay un rito, un ritual de alianza que Dios hace con Abraham. Desde ahí esa alianza Él la va a venir renovando posteriormente con Isaac, con Jacob y así sucesivamente con los siguientes patriarcas hasta llegar a Moisés, donde Dios hará una nueva alianza o va a volver a renovar esa alianza, ¿verdad?, con Moisés, y en el capítulo 19 le dará el decálogo. Ahí encontramos que Dios le va a dar el decálogo a Moisés y ya el pueblo, al tener las leyes, al tener toda esa
disposición de Dios, las disposiciones que Dios le da para su pueblo, el pueblo va a quedar ya formado como un verdadero pueblo, porque no puede existir un pueblo sin leyes. No puede haber un pueblo que no tenga leyes. Dios le da las leyes. Pero vamos a venir viendo cómo la rebeldía del pueblo, el pueblo que es infiel a la alianza, y Dios siempre va prolongando su misericordia, como nos dirá el salmista. La misericordia y el amor de Dios son nuevas cada mañana. Dios renueva su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. En el capítulo 25 al capítulo 32 vamos a tener las predicciones sobre las naciones gentiles. Aquí recibe Ezequiel todas las predicciones de todo lo que le va a acontecer a las naciones paganas que se han aprovechado de la infidelidad del pueblo y han seducido al pueblo a la idolatría. Tenemos también del capítulo 33 al capítulo 48 las predicciones sobre la restauración. También encontramos en el libro de Ezequiel cómo hay siempre una promesa. Tenemos una situación, ¿verdad? Una situación de pecado, donde el pueblo cae en pecado, en idolatría, en infidelidad, falta a la alianza, deja de cumplir la alianza que Dios ha hecho, y por lo tanto esto conlleva consecuencias, que viene a ser el juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero más que castigo por parte de Dios, es una consecuencia del propio pecado del pueblo. Es fácil decir Dios me castiga, pero la realidad es de mi decisión, de mi falta o de mi pecado, hay una consecuencia. Y esa consecuencia, Dios no es que la quiera para mí. Yo la hago mía al rechazar el amor de Dios, al rechazar el hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Dios ha dejado inscrito los mandamientos ahora en mi corazón. Todos tenemos la conciencia que nos va hablando a nuestro corazón. Si nosotros miramos en el catecismo de la iglesia y leemos qué es la conciencia, les invito a que si tienen su catecismo, vayan conmigo al numeral del catecismo de la iglesia 1776. Y si no, anoten el numeral. Acuérdense que el catecismo va por numeral, desde el 1 hasta el 2000 tanto. Entonces son números correlativos, el número grande negro, y tiene unos números alrededor o paralelos, que esos son para profundizar más en ese mismo tema, en esos otros numerales del catecismo. Pero estamos en el artículo 6 del catecismo, donde habla sobre la conciencia moral. Y estamos precisamente en el numeral 1776, para que vean lo importante de la conciencia, tenerla despierta, no que esté dormida. Y es ahí donde Dios nos dice que a nosotros nos va a inscribir o nos va a escribir la alianza nueva, ya no escrita en tablas de piedra como lo hizo con Moisés, como lo hizo con el pueblo de Israel. Leamos juntos. Dice: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y hacer el bien y a evitar, rechazar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Todos tenemos este pueblo que estamos viendo a través de las Sagradas Escrituras en el libro de Ezequiel. Las leyes las tenían en una tabla. Las leyes se las iba transmitiendo el profeta. Ahora nos dice el catecismo que en la plenitud de la revelación Dios ha querido inscribir o escribir su ley
en nuestro corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Dios escribió, podemos decir, Dios escribió su ley en nuestro corazón y la voz es nuestra conciencia, la voz de Dios. La voz de Dios que nos sigue recordando su ley. A hacer el bien y rechazar el mal. El problema es que no estamos escuchando nuestra conciencia. Estamos escuchando las voces exteriores. Estamos silenciando nuestra conciencia y escuchando voces exteriores. Nos estamos dejando seducir una vez y otra vez por el mal. Y nos dirá el numeral del Catecismo 1777. Presente en el corazón de la persona, la conciencia le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Y esto, mis queridos hermanos, usted y yo somos testigos. Perfectamente usted y yo sabemos cuando un acto hecho por nosotros es bueno o es malo. Perfectamente usted y yo sabemos cuando hemos cometido algo, la conciencia nos acusa. Y de ahí surge el deseo de ir a la confesión. Bendito sea Dios que usted y yo tenemos el sacramento de curación del alma. Así se le llama al sacramento de la confesión. Sacramento de la curación del alma. Nosotros, al sentir que nuestra conciencia nos oprime, nos acusa que hemos hecho un acto malo, un acto grave que daña a nuestro prójimo y desagrada a Dios. Acuérdense que nuestra relación es con Dios, con nuestro prójimo y con nosotros mismos. En nosotros la conciencia nos acusa que hemos dañado a nuestro prójimo y que hemos desagradado a Dios con nuestra acción. Es ahí donde acudimos al sacramento de la confesión para curar nuestra alma, para vendar las heridas de nuestro corazón y volver a estar en esa buena relación con Dios. Y también necesitamos hacer una reparación. Si le hemos faltado a nuestro prójimo, necesitamos ir a pedirle perdón. Todo esto es lo que obra nuestra conciencia. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. Terminamos leyendo este numeral del Catecismo con lo siguiente. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia, puede oír a Dios que le habla. Mire qué hermoso lo que nos dice esta última parte del numeral 1777 del Catecismo de la Iglesia. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia, puede oír a Dios que le habla. La conciencia es la voz de Dios. Ahí Dios nos habla. Ahí Dios. ¿Y dónde está la conciencia? Pues está en el corazón. Recuérdense que la clase pasada mirábamos en el numeral 2563 del Catecismo de la Iglesia que el corazón es el lugar donde yo me adentro, es el lugar de encuentro, es el lugar de la verdad, es el lugar de la decisión, donde yo decido sobre la vida y la muerte. Es mi monte Sinaí, es el lugar de mi alianza con Dios, es el lugar más secreto, más íntimo, que solo puede ser sondeado por el Espíritu de Dios. Eso que estamos viendo en este momento sobre el catecismo, lo tomamos porque estamos en la distribución del libro de Ezequiel, viendo
como el pueblo está teniendo esas predicciones. Ezequiel está hablando al pueblo desde el capítulo 1 al 24 sobre lo que le va a suceder a Jerusalén por la situación de pecado en la que ha caído el pueblo. Y también lo que le va a suceder a las naciones gentiles por la idolatría, la vida que llevan y por la seducción que están haciendo al mismo pueblo y atrayéndolo a todo ese tipo de cultos idolátricos. Pero también tenemos del capítulo 33 al capítulo 48 predicciones sobre la restauración. Dios nunca nos abandona y por eso decíamos que Dios renueva su amor y su misericordia todas las mañanas. Él es un Dios misericordioso y esa huella de la misericordia de Dios la encontramos desde las primeras páginas de las Sagradas Escrituras. Nunca podemos decir que en el Antiguo Testamento tenemos un Dios enojón, un Dios castigador, un Dios implacable, un Dios juez, un Dios ogro hasta cierto punto podríamos decir. No, mis queridos hermanos. Eso sería una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Si nosotros profundizamos e iluminamos las Sagradas Escrituras con toda la plenitud de la revelación, nosotros encontramos la huella de la misericordia de Dios desde Génesis 3:15, sino por decirlo desde cuando todo era caos y confusión, nos dice el libro del Génesis en el capítulo 1, que en la tierra todo era caos y confusión. Vino Dios y dijo, haya luz, y hubo luz, y ya el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas donde todo era caos y confusión. Dios nunca nos ha dejado solos, Dios nunca ha dejado sola su creación. Dios siempre está sobre su creación, cuidándola, llevándola de la mano, sosteniéndola con su diestra poderosa. Pero también recordemos que Deuteronomio nos dice que Dios es un fuego devorador, pero es un fuego devorador de amor, porque Dios es amor, nos dice Primera de Juan. Dios es amor, y ese amor es un amor que es fuego, porque el Espíritu de Dios es fuego. Y como fuego quema el pecado. Pero si tú y yo estamos en gracia, no nos quema. Nos hace brillar, nos hace resplandecer, pero el pecado no puede entrar en comunión con el amor. Y por eso es que el pecado se acerca al amor de Dios y se consume. Por eso era que cuando personas del pueblo de Israel estaban en pecado y se acercaban al arca y la tocaban, morían, porque no habían sido suficientemente purificados como para acercarse a tocar el arca de la alianza, que solo la podían tocar los sacerdotes, porque ellos sabían todos los ritos que tenían que hacer de purificación para poder acercarse a ese lugar que Dios tenía, donde Él se presentaba, donde Él hacía los oráculos, donde Él hablaba a su pueblo. Si nosotros iluminamos la palabra de esta manera, vamos comprendiendo que nos encontramos con un Dios de misericordia desde el inicio de la palabra de Dios. En Génesis 3:15 tenemos la primera buena noticia que se conoce, el protoevangelio. Sabemos que evangelio es buena noticia y proto es primero, el primer anuncio. Y así se le llama, protoevangelio. ¿Por qué? Porque Dios promete que a ese seductor que ha llevado a Eva y a Adán a entrar en desobediencia y comer del fruto del árbol que se les prohibió comer, ahí encontramos como Dios le dice que va a poner enemistad entre la mujer y su descendencia y que el linaje de ella le va a pisotear la cabeza. El linaje de ella es Jesús. Jesús
que va a venir a vencer al enemigo. Bueno, ya hicimos una breve reflexión sobre esto tan hermoso de cómo encontramos a un Dios misericordioso que viene y se va revelando. También en el Éxodo, capítulo 3, versículo 7 en adelante, encontramos cómo Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor, conozco su sufrimiento y he bajado para librarlo, para hacerlo subir y llevarlo a una tierra que emana leche y miel. Ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. Pero también tenemos libre albedrío y muchos pecados nuestros claman consecuencias, claman la justicia. Y no es que Dios nos castigue, son nuestros propios actos que atraen una consecuencia. Y nosotros, que siempre excusamos todo, terminamos diciendo: Dios me castigó, Dios no me ama. Si Dios existiera, no me permitiera que me pasara esto. No, mis hermanos, seamos conscientes de nuestros actos y hagámonos responsables, por lo menos, de asumir las consecuencias cuando hemos tenido una mala decisión. El corazón es el lugar de la decisión, donde tú decides sobre lo bueno y sobre lo malo. El corazón es el lugar donde tú te adentras y tú decides la muerte o la vida. Si tú decides vida, obrarás bien. Si tú decides mal, obrarás mal. Tarde o temprano, habrá una consecuencia sobre tu decisión. Veamos la nota anexa de este libro de Ezequiel. Ezequiel vivió en el siglo VII antes de Cristo. Ezequiel es el profeta del cautiverio, del exilio en Babilonia. Recordemos que allá fue deportado junto con todo el pueblo de Israel. Cuando Jerusalén es destruida, pues todos los que estaban mejor, tenían fuerza, vigorosos, y todos los más influyentes del pueblo fueron deportados a Babilonia. Nabucodonosor se los llevó cautivos a todos. Su libro es un libro lleno de esperanza y de consejos. Busca tener viva la fe del pueblo, pero es un profeta de personalidad compleja. Y lo vamos a encontrar en la diversidad de sus escritos, el lenguaje que utiliza. Jerusalén estaba en poder de Babilonia en este contexto histórico. Y fue ahí o aquí donde Ezequiel es llamado por Dios para llegar a ser bandera y centinela para la casa rebelde de Israel. Esto lo podemos leer en Ezequiel 1. Vámonos a Ezequiel 1 y en el capítulo 3 que ya lo leímos. Ezequiel 1, 2. Dice así: el día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías. La palabra de Yahvé se dirigió al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orilla del río Quebar. Ahí vino sobre él la mano de Yahvé. Vamos a parar ahí. Actualmente ahí es Tel Aviv, ¿verdad? Ahí donde sucedió todo esto. Bien, sacerdote era Ezequiel. Y ahí la palabra de Dios le fue revelada, ¿verdad? Yo miré, sigamos leyendo, un viento huracanado venía del norte, una gran nube y fuego fulgurante, con resplandores a su alrededor, y en su interior como el destello de un relámpago en medio del fuego. Había en el centro la figura de 4 seres, cuyo aspecto era el siguiente. Tenían figura humana. Tenía cada uno 4 caras y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies eran como la pezuña del buey y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas por los 4 costados. Los 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se tocaban unas a otras, al andar no se volvían.
Cada uno marchaba de frente. La forma de sus caras era un rostro humano, y los 4 tenían cara de león a la derecha, los 4 tenían cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto, cada 2 alas se tocaban entre sí, y otras 2 descubrían el cuerpo, y cada uno marchaba de frente donde el Espíritu les hacía ir. Allí iban y no se volvían en su marcha. Paramos ahí. Estamos leyendo cómo Ezequiel contempla toda esa belleza, toda la gloria de Dios que se mueve alrededor de él durante esta visión del carro de Yahvé. Así se le llama, ¿verdad? La visión del carro de Yahvé. Él ve toda la gloria de Dios. Y esto también lo encontramos en Apocalipsis. Si nosotros vamos a leer Apocalipsis 4, del 6 al 8, encontramos esto que estamos leyendo. Acompáñenme al libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Sagrada Escritura, y leámoslo. Apocalipsis 4, del 6 al 8. Delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal, en medio del trono y en torno al trono 4 vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, y el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor, y por dentro repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Aquí miren, hemos leído lo mismo que estamos leyendo en el libro del profeta Ezequiel. También sabemos de que los teólogos han visto en estas imágenes a los 4 evangelistas, ¿verdad? A los 4 evangelistas, y de hecho a cada evangelista le atribuyen la figura de uno de estos 4 vivientes, ¿verdad? Podemos encontrar que Juan, por ejemplo, lo representa la figura del águila por su evangelio que es muy elevado en teología. Pero en su momento pues vamos a ver todos esos detalles, ¿verdad? Bien, sigamos entonces revisando nuestro material. Decíamos que su misión se desarrolla toda en el exilio, entre los desterrados. Es propenso al abatimiento, a visiones raras para nosotros. Ya decíamos, ¿verdad? Y acabamos de leer una de esas visiones. Pertenece a la casta sacerdotal, ya lo leímos en el capítulo 1. A la casta sacerdotal o levita, ¿verdad? Era levita. Impulsor del culto, los ritos y el anhelo de la santidad. Su mensaje gira, el mensaje de este libro gira en torno a la gloria y la santidad de Dios. Por eso es que sus visiones son celestiales, podríamos decir, son totalmente acerca de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Tenemos la visión de la divinidad y el concepto de Dios. Ningún otro libro nos da una visión tan sublime de la majestad de Dios como el profeta Ezequiel. Dios es santo, el trascendente, y el pecado es traicionar la santidad de Dios. Ya les decía que por eso es que el pecado no puede entrar en comunión con la santidad de Dios. Y por eso es que el pecado, ante ese fuego de Dios, ese fuego de amor, se consume. Se consume. Ya lo dirá 1 Corintios 3, del 15 en adelante. Nos dice de que cada cual su obra será probada, y aquel cuya obra sea abrasada por el fuego se salvará, dice, pero como quien pasa por el fuego. Miren, y ahí pues también la iglesia de
la existencia del purgatorio. La existencia del purgatorio. Pero pues ese es otro tema, no lo vamos a profundizar hoy porque lo hemos profundizado en estudios anteriores, ¿verdad? Sigamos entonces. El pecado de Israel y el castigo. Todos los pecados son ofensas contra la santidad de Dios y contra su gloria. Estos son los pecados que echa en cara Ezequiel, en especial la idolatría. Recuérdense que idolatría viene de ídolo. Ídolo es poner algo en el lugar de Dios. Eso es la idolatría. Y ídolo es, pues, un Dios falso, un objeto falso. Y lo convertimos en idolatría cuando lo ponemos en el lugar de Dios. Profanación del culto y del santuario. Esto lo tenemos en el capítulo 5, versículo 11. Si vamos al capítulo 5, Cinco, 11. Leamos desde el 7. Por eso así dice el Señor Yahvé, porque vuestro tumulto es mayor que el de las naciones que os rodean, porque no os habéis conducido según mis decretos, ni habéis observado mis normas, y ni siquiera os habéis ajustado a las normas de las naciones que os rodean. Por eso así dice el Señor Yahvé, también yo me declaro contra ti, ejecutaré mi sentencia en medio de ti a la vista de las naciones, y haré contigo a causa de tus abominaciones lo que nunca he hecho ni volveré a hacer jamás. Por eso los padres devorarán a sus hijos en medio de ti, y los hijos devorarán a sus padres. Ejecutaré mi sentencia contra ti, y esparciré a todos los vientos lo que quede de ti. Por eso juro por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que así como tú has contaminado mi santuario, rechazaré, no me apiadaré, ni perdonaré. Aquí paramos, ¿verdad? Ahí encontramos cómo el pueblo está recibiendo esas exhortaciones que el profeta le está haciendo, que han faltado totalmente a la alianza, que han dejado de observar sus mandamientos y han entrado en la profanación del culto y del santuario. La idolatría la encontramos en el capítulo 6. Leamos juntos. En todas vuestras comarcas las ciudades serán destruidas y los altosanos devastados, de forma que vuestros altares queden en ruinas y paguen la culpa. Vuestras basuras sean destrozadas y aventadas, vuestras estelas hechas pedazos y aniquiladas vuestras obras. Habrá caídos en medio de vosotros y sabréis que yo soy Yahvé. Pero os dejaré entre las naciones algunos supervivientes de la espada, cuando seáis dispersados por los países, y vuestros supervivientes se acordarán de mí en las naciones en las que estén deportados. Aquellos a quienes yo haya quebrantado el corazón adúltero que se apartó de mí, y los ojos que se prostituyeron tras sus basuras, se horrorizarán de sí mismos por las maldades que se cometieron, por todas sus abominaciones, y sabrán que yo Yahvé no les había amenazado en vano con todos estos males. Así dice el Señor Yahvé, bate las manos, patalea y di, ay, por todas las execrables abominaciones de la casa de Israel que va a caer por la espada, el hambre y la peste. Paramos aquí. Acuérdense que estamos leyendo del capítulo 1 al capítulo 24, donde estamos sobre las predicciones sobre Jerusalén, sobre lo que le va a suceder a Jerusalén por haber faltado a la alianza, por haber caído en el pecado de idolatría. Y nos dice en el versículo 6, en el versículo 14 siempre del capítulo 6, extenderé mi mano contra ellos y asolaré esta tierra desolada.
desde el desierto hasta Riblá en todas sus comarcas, y sabrán que yo soy Yahvé. La infidelidad a Dios confiando en alianzas políticas es otro tema de los que nos va a tratar el libro. Esto lo leemos en el capítulo 16 y en el capítulo 23. El pueblo que ha caído en infidelidad, pues entonces se alía, hace alianzas con otros países para poner su confianza en ellos. El pueblo de Israel está llamado a confiar siempre en Dios, pero en este momento el pueblo ya está quitando su confianza de Dios y la está poniendo en alianzas políticas, en alianzas con otros gobiernos. Solo aquí en esta parte también nosotros podemos hacer una reflexión espiritual para nosotros. Muchas veces también nosotros quitamos nuestra confianza de Dios y la ponemos en otras personas o en otros lugares. Nos apartamos de Dios y nos vamos tras otro que nos dice, vente aquí, yo te voy a hacer una limpia y ya con eso tú vas a estar bien. Nos vamos detrás del brujo, nos vamos detrás de la santería, nos vamos detrás de cuánta gente que nos seduce prometiéndonos cosas fáciles o simulando que eso es bueno, entre comillas. Cuántas personas andan detrás de otros que solo porque tienen una imagen ahí en un altar nos hacen creer que lo que están haciendo es bueno. Pero si nosotros profundizamos en la Sagrada Escritura y un poquito usamos la lógica también, Dios nos ha regalado discernimiento. Acuérdense que leíamos en el catecismo que la conciencia, en nuestra conciencia ha sido escrita la ley de Dios y nuestra conciencia nos ayuda a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y si nosotros usamos la lógica un poco a la hora de mirar ciertas cosas, sabremos que eso es malo, que eso no es bueno. Pero nosotros muchas veces cerramos nuestros oídos a la voz de nuestra conciencia para así poder decir, no, si ahí tienen una imagen y entonces eso es bueno. No todo lo que brilla es oro, nos dice un refrán por ahí. Hay que meditar, hay que reflexionar. ¿Quién es la persona o cómo hace esa persona lo que hace? Y de ahí sabremos si eso que hace es bueno o es malo. Es un llamado que Ezequiel también nos hace a nosotros a ser fieles a los mandamientos, a confiar en Dios y a no andar cayendo en idolatría, poniendo nuestros ojos en personas que no debemos y en situaciones que no debemos. Las culpas de los malos, otro tema que toca, las culpas de los malos jefes y falsos profetas, ¿verdad? Siempre han habido malos jefes en el pueblo de Israel, personas que se han alejado de la alianza y han surgido falsos profetas también. Hoy día también hay falsos profetas. Vamos a leer un poco en el capítulo 22, en el versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Acompáñenme, por favor. Vamos juntos, avanzamos y llegamos al capítulo 22. Los crímenes de Jerusalén. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Y tú, hijo de hombre, ¿no vas a juzgar? ¿No vas a juzgar a la ciudad sanguinaria? Hazle saber todas sus abominaciones. Dirás, así dice él, Señor Yahvé, ciudad que derrama sangre en medio de ti, para que llegue tu hora, que haces basuras en tu suelo para contaminarte. Ahora vamos a leer el versículo 6 específicamente. Ahí están dentro de ti los príncipes de Israel, cada uno según su poder, solo ocupados en derramar sangre. Lo que decíamos sobre los malos jueces. Sobre los malos jueces.
también el capítulo 17, el capítulo 21, el capítulo 30, el 12 y el 13, nos sigue hablando sobre estos mismos temas. Hay mucho para estudiar, para leer. Encontramos también que el libro de Ezequiel hace 3 alegorías. Alegorías son imágenes que se presentan para dar una enseñanza, para que nosotros tenemos esa imagen y nos quiere dar una enseñanza sobre una verdad más profunda. Tenemos la alegoría sobre la novia infiel. Eso está en el capítulo 16. Sobre la novia infiel. Leemos juntos. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: no tomes mujer ni tengas hijos ni hijas en este lugar, que así dice Yahvé: de los hijos e hijas nacidos en este lugar, de sus madres que los dieron a luz y de sus padres que los engendraron en esta tierra, de muertes miserables morirán, sin que sean plañidos ni sepultados. Se volverán estiércol para abonar el campo. La espada y el hombre acabarán con ellos, y sus cadáveres servirán de pasto a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Sí, esto dice Yahvé: no entres en casa de duelo, ni vayas a plañir, ni los consueles, pues he retirado mi paz de este pueblo. Oráculo de Yahvé. Morirán grandes y chicos en esta tierra, no se les sepultará, ni nadie les plañirá, ni se añadirán, ni se raparán por ellos, ni se partirán el pan al que está de luto para consolarle por el muerto, ni le darán a beber la taza consolatoria por su padre o por su madre. No entres en casa donde celebren algo, a comer y beber con las comensales, que así habla Yahvé, Dios de Israel: he decidido hacer desaparecer de este lugar a vuestros propios ojos, y en vuestros días toda voz de gozo y alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Luego, cuando hayas comunicado a este pueblo todas estas palabras, te dirán: ¿por qué ha pronunciado Yahvé contra nosotros toda esta grande gracia? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Y qué pecado hemos cometido contra Yahvé nuestro Dios? Y tú responderás: es porque me dejaron vuestros padres, oráculo de Yahvé, y se fueron tras otros dioses para servirles y adorarles. A mí, en cambio, me dejaron, y mi ley no guardaron. Vosotros mismos habéis hecho peor que vuestros padres, pues cada cual sigue los dictados de su obstinado corazón, y os negáis escucharme. Pero yo os echaré lejos de esta tierra, a otra que no habéis conocido, vosotros ni vuestros padres, y serviréis allí a otros dioses día y noche, pues no os otorgaré mi perdón. Vamos a parar ahí. Nosotros leemos y vemos cómo aquí nos presenta esa alegoría de la novia infiel. ¿Por qué es una alegoría? Porque habla de personajes, pero en realidad Dios se quiere referir a su novia, porque para Él el pueblo es como su novia, es su esposa, es su hija. Todas esas imágenes, todas esas figuras, Dios y los profetas nos las van a ir presentando de lo que es el pueblo de Israel y hoy día la iglesia para Dios. Acordémonos que el Cantar de los Cantares nos hablaba de Jesús como el novio y el pueblo o la iglesia como la novia. Y también el Evangelio de Mateo nos presenta la parábola de las 10 vírgenes. Y llega el novio, Jesús es el novio de las vírgenes provisorias y las vírgenes descuidadas. Nosotros somos la novia y no puede haber una novia infiel. La novia, para que sea novia, tiene que ser fiel a su novio y tiene que serle fiel en todo aspecto. Y muchas veces nosotros somos infieles como novios, como novias, que somos de Dios. Le faltamos, todos somos la novia de Jesús.
como iglesia. La iglesia es la novia y la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Cómo le somos infieles? Cuando nos vamos tras otros dioses, llámense horóscopo, llámese nueva era, llámese brujería, llámese idolatría y todo ese tipo de cosas que usted y yo las conocemos y nuestra misma conciencia nos dice eso que estás haciendo es malo, no le agrada a Dios. ¿Ve? Usted mismo ya sabe que su acto o su obra que usted está haciendo es mala, es desagradable ante Dios. Y ahí estamos siendo una novia infiel. Las dos hermanas, otra alegoría. Esto está en el capítulo 23 y esa alegoría se va a referir a los dos reinos, ¿verdad? Al reino del norte y al reino del sur, a Judá y a Samaria, ¿verdad? A los dos reinos que se han separado, que se han dividido, son como dos hermanas. Vamos a ver qué nos dice aquí en el capítulo 23. Vamos juntos, mis hermanos. Ay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos, oráculo de Yahvé. Pues esto dice Yahvé, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas, las expulsasteis y no las atendisteis, pues voy a pediros cuenta por vuestras malas obras, oráculo de Yahvé. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las dispersé. Las haré tornar a sus pastos, criarán y se multiplicarán, y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten, y nunca más estarán medrosas ni asustadas, ni faltará ninguna, oráculo de Yahvé. Paramos aquí. Aquí tenemos una promesa mesiánica, una promesa de un rey futuro, y ese rey futuro es Jesús. Es Jesús. Mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo. Ese germen es Jesucristo. Reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirá en seguro. Y este es el nombre con que la llamarán, Yahvé, justicia nuestra. Por tanto, mirad que vienen días, oráculo de Yahvé, en que no se dirá más por vida de Yahvé que subió a los israelitas de Egipto, sino por vida de Yahvé que subió y trajo la simiente de la casa de Israel de tierras del norte y de todas las tierras a donde las arrojará y habitarán en su propio suelo. A los profetas se me partió el corazón por dentro, estremeciéronse todos mis huesos, me quedé como un borracho, como aquel a quien le domina el vino por causa de Yahvé, por causa de sus santas palabras. El país está lleno de adúlteros, a causa de una maldición. Se ha enlutado la tierra, se secaron los pastos de la estepa, los hombres corren al mal. Los hombres corren al mal. Paramos aquí. También hoy en nuestros días corremos al mal. Corremos tras todo tipo de pecado. Este llamado también es para nosotros. Tanto el profeta como el sacerdote se han vuelto impíos. Por eso su camino se les hará un despeñadero. A la cima serán empujados y caerán en ella. Pues voy a traerles una calamidad el año en que les llegue el castigo. En los profetas de Samaria he observado una locura. Profetizaban por Baal y hacían errar a mi pueblo Israel. Mas en los profetas de Jerusalén he observado una monstruosidad, fornicar y proceder con falsía, dándose la mano con los malhechores, sin abandonar cada cual su malicia. Se me han vuelto todos como Sodoma, la gente de la ciudad como Gomorra. Por tanto, así dice Yahvé, tocante a los profetas, voy a darle de comer ajenjo y de beber agua empozoñada. Paramos aquí. Aquí nos está hablando de Jerusalén,
y de Samaria, de Israel y de Samaria, de los dos reinos, de las dos hermanas, de los sacerdotes que han dejado de ofrecer el culto que agrada a Dios y han ido junto con el pueblo a ofrecer culto a otros dioses. También nos hace entrar en una reflexión a nosotros, que nosotros debemos de dar el culto al único Dios verdadero. Oremos por nuestros sacerdotes para que nuestros sacerdotes siempre vayan por el camino que agrada a Dios, ¿verdad? Y oremos por aquellos que por diferentes motivos también se desvían del llamado que Dios les ha hecho, porque los hay, no podemos negarlo. Pero recordemos que la misericordia de Dios es grande y pidámosle sacerdotes santos, pidámosle que siempre hayan hombres fieles al llamado que Dios les ha hecho a vivir esa vida célibe, esa vida consagrada totalmente a Dios. Tenemos también el resumen de la historia de Israel, va presentando esas alegorías a través de estas diferentes imágenes. Tenemos también que este libro nos presenta el castigo purificador por culpa de los pecados. Ya comenzamos a ver aquí desde el capítulo 23 esa figura de esa esperanza, oráculos mesiánicos. Ahí encontramos ya esperanza para el pueblo. Tenemos también la retribución colectiva e individual. Ezequiel, sin renunciar al principio de solidaridad, es el primero de los profetas que habla del problema de la responsabilidad personal por el pecado. O sea, Ezequiel comienza ya a hacernos caer en cuenta que todo pecado nuestro personal tiene una consecuencia y por lo tanto va a tener una retribución. La retribución, premio o castigo, está en relación con la conducta de cada uno. Vamos a leerlo en el capítulo 18. Ahí nos habla sobre la retribución personal. Dice, palabra de Yahvé en Ezequiel. Ya estaba yo en Jeremías. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Como son dos profetas parecidos, yo ya me había ido hasta Jeremías. Ezequiel 18. Vamos a ver. La responsabilidad personal. Así es el título que tiene. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sobre la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que me repetiréis más este proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías. La vida del Padre, lo mismo que la del Hijo, mías son. El que peque es quien morirá. El que es justo y practique el derecho y la justicia, no come en los montes ni alza sus ojos a la basura de la casa de Israel. No contamina a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su impureza. No oprime a nadie, devuelve la prenda de una deuda, no comete rapiña. Da su pan al hambriento y viste al desnudo, no presta con usura, ni cobra intereses, aparta su mano de la injusticia, dicta un juicio honrado entre hombre y hombre, se conduce según sus preceptos y observa mis normas, obrando conforme a la verdad. Un hombre así es justo, vivirá sin duda, oráculo del Señor Yahvé. Si éste engendra un hijo violento y sanguinario que hace alguna de estas cosas que él mismo no había hecho, un hijo que come en los montes contamina a la mujer de su prójimo, oprime al pobre y al indigente, comete rapiña, no devuelve la prenda, alza sus ojos a las basuras, comete abominación, presta con usura y cobra intereses, éste no vivirá en modo alguno después de haber cometido todas estas abominaciones.
morirá sin remedio y su sangre recaerá sobre él. Aquí ya estamos encontrando una retribución personal, un premio o castigo según su conducta o según la conducta de cada uno. También tenemos una promesa de restauración. Es también profeta de esperanza, por tanto. Tenemos esa prédica, o sea, Ezequiel, cuando habla, predica también la esperanza en el regreso. Lo encontramos en el capítulo 36, capítulo 37 y capítulo 39. Ahí Ezequiel es el profeta de esa alianza de los huesos secos, también del derramamiento del Espíritu sobre aquel valle de huesos secos, y de que nos promete en el capítulo 11 que Dios hará una nueva alianza. Leamos juntos en el capítulo 11, vamos al capítulo 11 del libro de Ezequiel y leamos en el versículo 14. Entonces se dirigió a mí la palabra de Yahvé en estos términos: Hijo de hombre, de cada uno de tus hermanos, de tus parientes y de toda la casa de Israel, dicen los habitantes de Jerusalén: seguid lejos de Yahvé, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Por eso di: así dice el Señor Yahvé: si yo los he dejado entre las naciones y los he dispersado por los países, pero yo he sido un santuario para ellos por poco tiempo en los países a donde han ido. Por eso di: así dice el Señor Yahvé: yo os recogeré de en medio de los pueblos, os congregaré de los países en los que habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Vendrán y quitarán de ella todos sus ídolos y abominaciones. Yo les daré un solo corazón, pondré en ellos un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así serán mi pueblo y yo sea su Dios. En cuanto a aquellos cuyo corazón va en pos de sus ídolos y abominaciones, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza, oráculo del Señor Yahvé. Aquí tenemos cómo hay una promesa de una nueva alianza, una nueva promesa de esa alianza. Por tanto, Ezequiel predica la esperanza. También lo encontramos en el capítulo 37. Vamos al capítulo 37. Ahí tenemos los huesos secos, que quizá lo conocemos todos, en un texto bíblico muy conocido, más que todo en los ambientes de la renovación en el espíritu. Ahí se nos habla mucho y se predica mucho este texto bíblico. Ezequiel 37, del 3 en adelante, me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos: he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis, os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervio, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al espíritu: así dice el Señor Yahvé: ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado,
y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Vamos a quedarnos aquí. Mire qué hermoso. Había un valle de huesos secos, pero Dios le dice al profeta, profetiza y dile al Espíritu, ven, y ese valle de huesos secos cobrará vida. Eso también es para nosotros hoy. Quizá tu vida, quizá la mía es un valle de huesos secos. Hay muchas cosas muertas dentro de nosotros. Pero ahora Dios te dice que tú profetices sobre ese valle de huesos secos que hay dentro de ti mismo. Y que digas, ven Espíritu Santo, ven a dar vida sobre este valle de huesos secos que tengo yo. Pide para ti el Espíritu Santo. Acuérdate que por el bautismo somos profetas, reyes y sacerdotes. También puedes hacerlo por tus hijos, por tu familia. Tenemos la figura del Mesías, que no será un rey, sino un sacerdote pastor. Esto lo encontramos en el capítulo 21, en el capítulo 17, en el capítulo 22, capítulo 27. Todo esto les va a quedar de tarea para que ustedes lo puedan leer en su casa. De hecho, lean todo el libro de Ezequiel con todo este material que les he compartido. Lean el libro de Ezequiel desde el capítulo 1. Algunas partes de este libro, recuerdan que ya las hemos estudiado así por separado cuando hemos venido viendo otros textos, otros libros bíblicos, ¿verdad? Y hemos leído sobre también el libro de Ezequiel. Ahí nos hemos detenido a leer. En el capítulo 33 tenemos que el profeta es como un centinela para el pueblo. Y en el capítulo 34 nos habla sobre el Mesías, no como un rey, sino como un pastor. Vamos a leer un poco en el capítulo 34, libro de Ezequiel. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas. No habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza, y ellas se han dispersado por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su búsqueda. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo, por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa, porque así dice el Señor: aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentre en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado de día de nubes y bruma.
la sacaré de en medio de los pueblos, la reuniré de los países, las llevaré de nuevo a un suelo, las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos, y su majada estará en los montes de la excelsa Israel. Allí reposarán en buena majada, pasarán pingües, pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré a la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré. Las pastorearé con justicia. Paramos aquí. Si nosotros leemos también el Evangelio de San Juan, capítulo 10, donde nos dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas y da la vida por sus ovejas. Esta imagen del pastoreo es bellísima, cómo Jesús se presenta como el buen pastor. Y también ya lo leímos en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me conduce a la fuente de agua fresca. Él me hace descansar. Él me lleva a verdes pastos. Fortalece mi alma. Ese es Jesús, el buen pastor, el que deja las 99 y va en búsqueda de la oveja perdida. Y esas ovejas es el pueblo de Israel. Este texto es bellísimo, es para leerlo y quedarse ahí profundizando. Mis queridos hermanos, sabemos que por el tiempo no nos permite ir leyendo capítulo por capítulo como debería de ser la lectura, pero yo siempre les motivo a que con este material que les comparto ustedes se enamoren del libro y que lo lean y lo iluminen con los textos del Nuevo Testamento, como también con el catecismo. Sabemos que en el catecismo de la Iglesia encontramos cómo nos ilumina lo de la retribución, en lo del juicio personal y juicio final. Ahí nos ilumina mucho lo que será la retribución, premio o castigo para cada uno, tanto la retribución permanente como la retribución que recibimos aquí ya en esta vida, como la retribución eterna que vamos a tener en un juicio eterno. Mis queridos hermanos, motivémonos cada día más. Tenemos también la misión del Salvador, es esencialmente consagrada, cultural y de santidad. Vamos a ver, para ir ya finalizando, qué es género profético y sus características, oráculos o sentencias proféticas. Este género es propio del Antiguo Testamento y de mucha importancia para el pueblo de Israel. Los representantes de este género, el género profético, cuyas características son los oráculos y las sentencias, son los profetas. Ellos fueron los que animaron la historia del pueblo, descubriendo la palabra de Dios en la vida o en los acontecimientos de la historia. Por tanto, se convirtieron en los mensajeros de Dios y portavoces del pueblo. El profeta habla en nombre de Dios y por eso utiliza las frases así habla el Señor. Escuchen la palabra de Yahvé. Esta es la palabra de Yahvé. El profeta busca comunicar la voluntad de Dios para ese pueblo. Para ello lo exhorta o le hace ver un juicio futuro si no cambia de su mal proceder. Utiliza símbolos, visiones o imágenes. Ejemplo de una visión también la tenemos en Isaías 2:1. Sobre las imágenes tenemos el texto de Ezequiel 37, ya lo leímos sobre los valles, el valle de huesos secos, ¿verdad? Género profético y sus diferentes características es lo que estamos viendo, ¿verdad? El género profético proyecta sucesos futuros desde una realidad presente y por eso utiliza las palabras vendrán días o en días venideros. Ejemplo, también lo encontramos en el profeta Amós, que es uno de los profetas menores, lo vamos a ver más adelante,
en el capítulo 8 del 1 al 14, donde está la visión de las canastas de frutas. Quiere él denunciar la explotación que realizan los comerciantes y la manipulación religiosa y anuncia un juicio de Dios. Tenemos también imágenes en el género profético y apocalíptico. Utilizan un sistema de imágenes que hay que descifrar y vamos a ver en este momento algunas de las más principales. Perdón. Vamos a ver los colores. El blanco significa, en estas imágenes que podemos encontrar en el libro de Ezequiel, Daniel y en el libro de Apocalipsis, victoria, pureza. El rojo significa asesinato, violencia, también representa sangre de los mártires. El negro es la muerte y impiedad. También tenemos cifras. Se utilizan en cantidad de números que tienen una simbología. El 7, por ejemplo, es una cifra perfecta, la plenitud. El 6, 7 menos 1, es imperfección, es un número de imperfección. 3 y medio, mitad de 7, imperfección, sufrimiento, tiempo de prueba y de persecución. Muy importante, 3 y medio puede aparecer bajo diversas formas, pero siempre con el mismo valor simbólico. Un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo. Son 3 años y medio, igual a 3 días y medio, igual a 42, igual a 1270 días. Son números o cifras utilizadas en el libro de Ezequiel y en el libro, más que todo en el libro de Daniel. Número 12. Pues representa a Israel, las 12 tribus, lo mismo que también a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. 4. El mundo, 4 puntos cardinales. 1000 es una cantidad que no se puede contar, hablando en el lenguaje bíblico. Imágenes, tenemos que aparecen cuernos, los cuernos significan poder, cabellos blancos, eternidad, no vejez. El anciano de Daniel 7 no es viejo, sino eternamente. Eternamente significa eternidad. Vestidura larga, de ordinario es vestidura sacerdotal. Cinturón de oro, poder real. Carneros, los malos. Oveja, el pueblo. Idolatría condenada por los profetas. En el Antiguo Testamento, el pueblo israelita conocía la idolatría como el culto a otro Dios fuera de Yahvé. Esto lo tenemos en Deuteronomio 6, 4, 9, que dice: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios, lo que es conocido como el Shema Israel, ¿verdad? Forma parte de esto. La idolatría es grave pecado contra el primer mandamiento. Los cristianos deben estar preparados para morir antes que ofender a Dios adorando falsos dioses. Ya nosotros hemos visto sobre la idolatría, ¿verdad? Sobre lo que significa la idolatría. También de hecho lo vimos y lo compartimos desde el catecismo de la iglesia, ¿verdad? También les pedí que ustedes fueran a leer un poco sobre lo que hablaba el catecismo de la iglesia, refiriéndose a lo que es la idolatría. Así es que les vuelvo a invitar a esto. Lo encontramos en el primer mandamiento, ¿verdad? Cuando nos habla de los mandamientos, ahí tenemos sobre la idolatría. Déjenme aquí ubicarme en el catecismo para que les vuelva a quedar ahí a ustedes el numeral, más que todo, el numeral de ese catecismo, para que en su casa ustedes pues lo puedan leer, si así ustedes lo consideran oportuno, ¿verdad? Nosotros debemos de, como católicos, nosotros debemos de amar la lectura de la Sagrada Escritura, pero también pues amar la lectura del Catecismo de la Iglesia, porque el Catecismo de la Iglesia viene a aclararnos muchas cosas que nosotros de por sí mismo
no podríamos comprender solamente leyendo la Sagrada Escritura. Es con el Catecismo de la Iglesia que nosotros podemos iluminar mejor todo lo que se refiere a lo que es la Sagrada Escritura. Tenemos en el Catecismo el primer mandamiento y lo encontramos en el numeral página 578. Página 578. Y el numeral es más que todo el numeral porque de pronto el catecismo de ustedes es diferente al mío. El numeral es 2063. Pero específicamente donde estamos en el primer mandamiento, que es donde aparece todo lo concerniente a la idolatría, que es grave pecado contra el primer mandamiento, encontramos desarrollado en el numeral 2083 del Catecismo de la Iglesia. En el 2084 nos dice: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Y encontramos aquí lo que es la adoración en el numeral 2096. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, con amor infinito y misericordioso. Esto es el numeral 2096, donde dice: a Él solo darás culto. Adorar a Dios es reconocerle con respeto y sumisión absoluta la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Luego nos va a hablar sobre lo que es la idolatría. En el 2110 del Catecismo de la Iglesia nos dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Habla sobre la superstición y la idolatría, el numeral 2111 y el numeral 2112. Eso les queda ahí para que ustedes lo lean, ¿verdad? De hecho, pues aquí también les aparece 2113 al 2114. Los cristianos deben de estar preparados para siempre morir antes de ofender a Dios adorando a otros dioses. Debemos de cuidar nuestra fe. El término se utiliza también para describir una excesiva preocupación con las cosas materiales. Y ahí tenemos unos textos bíblicos. Ya lo decíamos en el catecismo, nos habla del 21:13 al 21:14. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o demonios, por ejemplo, el satanismo. También hay idolatría de poder, de placer, de la raza, de antepasado, del Estado, del dinero. Y ya por eso Mateo 6:24 nos dirá: no podéis servir a Dios y al dinero. Números. Numerales del catecismo que nos habla sobre la idolatría. Ya los compartía y se los vuelvo a compartir. Del 21:13 al 21:14. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina. Es idolatría poner una cosa o una persona o deseo por encima de Dios. Cuando se adora más de uno es politeísmo. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Dios da unidad al hombre y lo salva de la dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica cualquier cosa en lugar de a Dios.
la indestructible noción de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, con esto hemos terminado nuestro estudio y les invito a que en su casa sigan leyendo el libro del profeta Ezequiel y profundicen más en este material. Muchas gracias por permitirme estar en sus hogares y terminamos haciendo una oración para despedirnos de este estudio de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido finalizar estudiando este libro del profeta Daniel, del profeta Ezequiel. Gracias, Padre bueno, porque la siguiente clase tú nos vas a estar llevando hacia el libro del profeta Daniel. Permítenos cada día profundizar más y dejarnos guiar por lo que tú quieres revelarnos a cada uno de nosotros. Gracias por el descanso que nos vas a regalar en el día de hoy. Y te decimos que te quedes con nosotros. Quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Gracias, Señor. Bendito seas y alabado seas. Gracias, Madre Santísima, porque tú también, Madre, nos animas a hacer lo que tu Hijo Jesús nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estuvimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por permitirme estar con ustedes. Reciban un abrazo fraterno, un abrazo de paz, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Dios les bendiga.